Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Buenas Lifen. tardes, estimados estudiantes. No sé si me están escuchando, por favor. Buenas tardes, Lifen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Kerly. Muy buenas tardes, Emily. Muy buenas tardes. A ver, tengo aquí a Buenas María. tardes. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniela. Buenas Tengo tardes. aquí a Leslie Oñate, Shirley Quiroz y Michelle Valdivieso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes, estudiantes. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a tener un tema, pues lo hemos dejado pues inconcluso pues en las clases anteriores. Vamos a retomarlo en estas clases. Jóvenes, mis recomendaciones previas son que ustedes se busquen un lugar tranquilo, fuera de ruidos, que se concentren, acompáñense de apuntes, de notas, ¿no es cierto?, en casa y siempre pregunten. Esa es mi recomendación siempre, jóvenes. Como dice, a ver, no sé si estarán observando mi pantalla, por favor me ayudan. Están observando un documento, unas diapositivas. Sí, Lifen. Ya, muy bien. Muchas gracias, Valdivieso. Muchas gracias, Aldaz. Vectores en el plano. Eso vamos a entrar el día de hoy a ver en este análisis vectorial. Ya dejamos a un lado el análisis dimensional. Ahora entramos en sí al tema de análisis vectorial y en la clase anterior ustedes pues realizaron conversiones entre coordenadas o vimos el tema de coordenadas polares, cartesianas y también geográficas. Entonces eso lo vamos a utilizar en esta tarde con esto de vectores, jóvenes. Entonces sean bienvenidos. Vamos a comenzar la clase el día de hoy con esta reflexión. La reflexión nos dice lo siguiente. Es de Anthony Saint. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. ¿Sí? Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Es una reflexión que nos invita bastante a tener en cuenta en estos días que regresaremos ya a clases. A ver, vamos a escucharla a Daniela Miranda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lisen. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal? ¿Qué se te viene o qué nos puedes ayudar con esta reflexión aquí en pantalla que estás observando? Que a veces nosotros no vemos más allá de las cosas, que no podemos tener una idea clara y con eso no podemos ver lo que importa y para ir a una dirección correcta. Eso, muy bien, Daniela. Muchas gracias. Exactamente lo que nos dice Daniela. Entonces, tenemos que tener claras las cosas. Si nosotros estamos pasando por un mal momento en esta época o en este momento actual, ahorita es presente, pues no le veamos solamente por un punto de vista, jóvenes. Veámosle por todos los puntos de vista, ya sean buenos, las ventajas o desventajas de ese problema que tengamos, ya sea familiar, laboral, educativo, académico. Entonces, veámosle por todos los beneficios que nos dan a nosotros. Entonces, cambiemos esa dirección de la mirada de un problema que tengamos. ¿Sí? De acuerdo, vamos a empezar con esta reflexión. Entonces, el objetivo de ustedes de esta clase es que empleen vectores geométricos en un plano cartesiano y operen estos vectores en este plano, con aplicaciones en física, claro, por eso estamos viendo la materia de física superior. Y en la ecuación, bueno, vamos a entrar un poco de la ecuación de la recta utilizando métodos gráficos, analíticos y tecnológicos. Primero vamos a ir a los gráficos analíticos y luego vamos a los tecnológicos. Entonces, eso es el objetivo para ustedes, eso se ha planteado el cuerpo docente pues, de matemáticas para ustedes, para que este día ustedes puedan lograr entender esto de vectores en lo que es física superior. Como vuelvo y repito, en la clase anterior ustedes ya vimos este tipo de coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Coordenadas polares y también coordenadas geográficas. Incluso hicieron un trabajo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo en claro o vamos a ponerlo en práctica a estos conocimientos previos que tuvimos anteriormente el día de hoy. Vectores. Ustedes ya se han topado con vectores, ya saben lo que es un vector. Lo encontraron ustedes en décimo, en primero de bachillerato y en física en segundo también, otra vez a vectores. En esta materia de física superior también vamos a ver los vectores, pero ya un poquito más
concentrados, ¿no es cierto? Un poco más adentro de lo que son vectores. Vamos a ver todos sus elementos que comprende que nosotros debemos saber. Dentro de los vectores, pues estos vectores salen de las magnitudes que nosotros anteriormente veíamos, pues que son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares, pues simplemente está representada por un número y simplemente por la unidad de medida. Aquí hay algunos ejemplos, observen la pantalla. Y también tenemos las magnitudes vectoriales, de ahí viene el nombre de vector. Existen magnitudes que no solamente se pueden representar por un número y su unidad, necesitan otras cosas más. Y pues ¿cuáles son esas cosas más? El tamaño que tiene esa magnitud, la dirección que tiene esa magnitud, el sentido que tiene esa magnitud. Entonces de ahí ingresa el concepto de vector en matemáticas y en física. Aquí hay unos ejemplos, miren, de vectores. Por ejemplo, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración. Entonces son magnitudes vectoriales. En matemáticas y en física, ¿qué es un vector? Un vector es una línea recta con una flecha, así, tal cual como les digo. Así como estamos viendo en la parte de aquí del gráfico, por favor obsérvese la pantalla. Es eso, nada más, así de simple. Una línea recta con una flecha. Pero claro, en matemáticas y en física suena feo que lo digamos una línea recta y una flecha. Entonces, ¿qué es un vector? Para matemáticos y físicos es un segmento orientado. Es un segmento orientado, nada más. ¿Qué es un vector? Es un segmento orientado. Este segmento orientado está relacionado, siempre va acompañado de algunos conceptos, ¿sí? Algunos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? El tamaño, o también llamado módulo, o también llamado magnitud. Esta representa la escala el valor de que tiene su tamaño el vector, o sea, cuánto mide ese vector, cuál es el tamaño del vector. También en otros libros se acostumbra a decirle módulo, ¿sí? Módulo del vector o magnitud del vector, ¿ya? Entonces, tenemos aquí módulo, tamaño, magnitud, siempre que hablemos de eso, de un vector quiere decir lo mismo, son sinónimos. Y luego está también la dirección de un vector. La dirección de un vector es el ángulo del vector. Como vemos aquí en esta gráfica, obsérvese, tenemos un ángulo, el ángulo teta. Ese ángulo es la dirección, nos está diciendo cuánto tiene de grados este vector con respecto al eje X, siempre con respecto al eje X. Es la dirección de un vector. ¿Ya? Como son ángulos, entonces se lo mide en grados y en radianes. También está otro concepto que viene acompañado del vector, es el sentido. ¿Sí? El sentido. El sentido de un vector no es más que la punta hacia dónde está ese vector, valga la redundancia, apuntando, ¿no es cierto? Direccionándose. Entonces, el sentido es eso, jóvenes. Puede ser un sentido ascendente, puede ser un sentido descendente, puede ser un sentido hacia abajo, hacia arriba, derecha, izquierda, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar ese sentido al vector. Algunos estudiantes, no sé, incluso me identifico, nos confundíamos siempre entre dirección y sentido, pero no debemos confundirlos. Son dos cosas muy diferentes. Dirección es el ángulo que forma desde el eje X positivo hacia donde está el vector, como estamos viéndolo aquí en el gráfico. En cambio, el sentido es la punta de la flecha, donde está apuntando ese vector. Vuelvo y repito, puede ser ascendente, descendente, izquierda, derecha, arriba o hacia abajo. Entonces tengámoslo muy presente esos dos conceptos. También un vector tiene un punto de origen. Está aquí de nuevo el vector, obsérvese. Tiene un punto de origen, sí, y un punto extremo, como estamos viéndolo aquí. El punto de origen, pues aquí en este ejemplo está el punto A y el punto extremo es el punto B. Entonces siempre un vector va a estar acompañado de un punto de origen y un punto de extremo. Luego está también la línea de acción del vector, donde es la recta a lo largo de la cual está dirigido ese vector o donde se asienta esa dirección del vector. Aquí, por ejemplo, en este gráfico, lo podemos ver como las líneas entrecortadas que ustedes están observando ahí. ¿Ya? Todo vector
todo vector, y de aquí en adelante es lo mismo, se representa siempre con las letras mayúsculas y una flecha en la parte superior de esa letra. Así, por ejemplo, si hablamos del vector A, ¿no es cierto? Es el vector A, siempre le ponemos una flechita arriba y estamos hablando que es una magnitud vectorial o estamos tratando de un vector. ¿Sí? Asimismo, puede ser un vector E, ¿no es cierto? Donde si estamos hablando de un vector, siempre tenemos que ponerle una flechita arriba del vector para poderle nosotros identificar que eso es vector. ¿Ya? El módulo del vector se representa en cambio con la misma letra, pero sin flechas, sin nada. E incluso se le pone dos líneas paralelas. Por ejemplo, si estamos hablando del módulo del vector, lo que ustedes veían en matemáticas, simplemente se le pone dos líneas paralelas, así como estoy ahora indicándoles aquí. Obsérvese, por ejemplo, si estoy hablando del módulo del vector E, simplemente la letra E con dos lineecitas paralelas nada más, sería el vector E. Entonces tenemos esto, las representaciones de los vectores. Y también sus elementos, esos elementos que lo constituyen al vector. Continuemos. Formas de expresar un vector. Existen varias. Aquí tengo 5 formas de expresar un vector. Miren, un vector no solamente se expresa de una sola forma. Tenemos 5. La primera es en función de su módulo y el ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el vector A, ¿sí? Es igual a, entre paréntesis, está la letra A que me representa el módulo del vector A. Y aquí esta letra, que es una letra griega, teta, es el ángulo del vector que va desde el eje positivo de las X hacia donde está el vector. Entonces está medido entre grados y radianes. Entonces tenerlo muy en cuenta esa parte de ahí. Miren, esto se refiere más o menos a lo que ustedes hicieron como trabajo, como son las coordenadas polares. Miren, aquí ya estamos aplicando esta parte. Entonces también un vector se lo representa de esa forma, como una coordenada polar. Luego está también otra forma de expresar un vector, también está en sus coordenadas rectangulares. Miren, aquí está, obsérvese por favor. El mismo vector anterior, el vector A, es igual a la componente en X A sub X y la componente en Y A sub Y. A esto le llamamos componentes de un vector, tanto para X como para Y. ¿Sí? Ya vamos a explicar con ejercicios, con ejemplos, esta partecita de las componentes. También otra forma de expresar, y esta también es la más utilizada y que vamos a utilizar bastante en este año lectivo, es la función en función de sus vectores base, o también vectores unitarios llamados. Un vector queda representado de la siguiente forma. Este vector A, que es el vector anterior, ¿sí? El que veíamos anteriormente, también puede quedar representado con su componente y su vector base, ¿sí? Componente y vector base. Por ejemplo, para la componente en X, A sub X, siempre va el vector base Y, o el vector unitario Y. En cambio, para la componente en Y, A sub Y, siempre va el vector base J, en cambio. Entonces, siempre cuando ustedes vean la I o la J, ya estamos de aquí, nos estamos refiriendo de componente tanto en X si es Y y de Y si es J, componente en Y. Tenerlo muy presente esta parte, ¿sí? Porque a veces también igualmente, vuelvo y repito, de las experiencias les estoy hablando, a veces nos confundimos y ahí ya nos salen malas respuestas y todo. Recuerden que tienen ustedes una tarea y de eso se trata, que estamos aquí indicándoles la teoría para que ustedes puedan resolver su tarea. En función de coordenadas geográficas, también es otra forma de expresar un vector, ¿sí? En función de sus coordenadas geográficas. Aquí está el vector A anterior, ¿sí? Con el módulo, en este caso A, pueden poner ustedes las dos lineecitas paralelas. Y a continuación, el rumbo. Recuerden que el rumbo era ya sea de norte a sur, o perdón, de norte a oeste, o de norte a este, de sur a oeste, o de sur a este, es el rumbo, ¿no es cierto?, en las coordenadas geográficas. Y por último, casi no se ocupa la forma de expresar, pero igual se la pone aquí para que ustedes tengan conocimiento. Es en función de su módulo y su vector unitario. Miren, aquí podemos ver el mismo vector A con su módulo, que es A, y el vector unitario U sub A. Entonces, miren, aquí tenemos 5 formas de expresar el mismo vector, 5 formas diferentes. En cualquier libro de lo que es física o matemática, ustedes pueden encontrarlo de esa forma.
Estamos hablando de vectores, entonces. Estamos hablando de vectores, de expresar un vector. Por aquí tengo ejercicios. Miren, por ejemplo, si a nosotros nos dicen, miren, representar gráficamente los siguientes vectores, me dan los vectores. Por ejemplo, aquí solo me están dando esto de parte de aquí. Vector A es igual a 15 metros, coma S. Nada más. Esa S, ¿qué querrá decir esa S? A ver, los escucho a ustedes. ¿Qué querrá decir esa S? Sur. Muy bien, Aldaz. Muy bien, Kerly. Sur, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí no me está diciendo si está yéndose al suroeste, no me está yendo al suroeste o sureste. Bueno, solo me dice sur, nada más. ¿Cómo lo represento gráficamente? Inmediatamente ustedes tienen abajo la representación. Tenemos el plano en coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste. Y miren, aquí está el vector A, comienza desde el origen y va hacia el sur con la flechita, ¿no es cierto? Este vector mide, o su módulo, o su tamaño, son 15 metros y está representado con la letra A del vector. Entonces el vector A queda representado gráficamente de esa forma. Observemos el ejemplo de la parte izquierda, perdón, de la parte derecha. Nosotros tenemos aquí el vector B es igual a 5kgf. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es kilogramos fuerza. Ya vamos a entrar un poco en física, entonces son kilogramos fuerza. Coma 140 grados. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos en coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas polares. ¿Por qué? Porque están dándome el módulo y también me están dando el ángulo en grados. Entonces, ¿cómo represento esto en un plano cartesiano? ¿No es cierto? Como ustedes hacían el trabajo anterior, ¿no es cierto? Dibujo el plano cartesiano con sus ejes X y Y. Trazo el vector, ¿sí? Trazo el vector en esta condición como estamos viéndolo. Claro, ayudados de un graduador de 140 grados, ¿no es cierto? Tomando desde el eje X, ¿no es cierto? El eje X hacia donde está el vector, 140 grados y trazo el vector. Recuerden, un vector es una línea con una flecha o también un segmento orientado. ¿Listo? No siempre va a comenzar siempre del origen, ya vamos a ir viendo eso con ejercicios. No siempre un vector comienza desde el origen en un plano cartesiano, no siempre. Ojo con eso, siempre, perdón, algunas veces lo encontramos en otras posiciones. Entonces, este es el vector B graficado aquí en el plano cartesiano. En el plano, perdón, polar, 140 grados y tenemos el vector B. Otro ejemplo, miren, aquí también representar gráficamente los siguientes vectores. Aquí también el vector D, 28 centímetros, 225 grados. Otra vez, tenemos coordenadas polares. Entonces, tomando en cuenta desde el eje X positivo hacia donde está el vector, 225 grados con el graduador, ¿no es cierto? Y este vector D mide 28 centímetros, que es el módulo. Miren, el tamaño del vector, 28 centímetros. Entonces, tenedlo eso en cuenta al momento de graficar. Y por último tenemos otro ejemplo, aquí tenemos C, el vector C es igual a 40 kilómetros sobre hora. Miren, estamos hablando de una velocidad. Y digámoslo, móvil, cuerpo, como quieran llamarlo, está moviéndose de sur a este, 70 grados con 40 kilómetros sobre hora. ¿Cómo queda esto representado gráficamente? Como vector, como estamos viéndolo aquí. Tenemos unas coordenadas geográficas. Norte, ¿no es cierto? Sur, este y oeste. Y luego medimos con el graduador desde el sur a este, 70 grados. Y luego trazamos la línea con la flecha, que es el vector, 40 kilómetros sobre hora. Este es el vector C gráficamente. Miren. Otro ejemplo también nos pueden dar al revés. Primero nos dan la gráfica y luego nos dicen que determinemos el módulo y dirección de los siguientes vectores. Vamos a hacer el primero, miren. Por ejemplo, aquí tengo este plano. Como ustedes ven, es un plano, está en coordenadas geográficas porque está aquí N, E, S, O, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste. Entonces, ¿yo cómo puedo establecer este vector? Simplemente ya me está diciendo aquí cuánto mide. ¿Cuál es su módulo del vector? Son 20 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Es el vector M. Y de norte a oeste tiene 45 grados. Entonces, de norte a oeste. Siempre se coge el norte o sur. Entonces, de norte a oeste, 45 grados.
Eso, ¿cómo quedaría determinado en módulo y dirección? Pues aquí, como estamos viendo en la parte inferior, obsérvese, por favor, vector M es igual a 20 kilómetros sobre segundos. Perdón, aquí es sobre horas, aquí se han equivocado, es horas. NO, ¿qué quiere decir esto? Noroeste, norte-oeste. No le ponemos los grados cuando justamente quedan 45 grados, se acostumbra a no ponerlos. O también pueden ponerlos, no hay ningún problema. Puede haber quedado norte, oeste, norte, 45 grados, oeste. Da lo mismo. Y por último también tenemos este gráfico de aquí, como estamos observando. Aquí es una coordenadas polares. ¿Por qué? Estamos aquí hablando de X y están dándonos en grados y su módulo. Entonces, ¿cómo quedaría este vector N, en cambio? Simplemente aquí estamos viendo que tiene un módulo de 3 metros. Miren, el módulo del vector es de 3 metros, entonces colocamos 3 metros entre paréntesis, coma. Ahora vamos a ver los grados. Aquí me dice solamente 80 grados, pero esto no es el ángulo que tengo que colocar aquí. Siempre lo mido tomando en cuenta el eje X positivo. Si tomo en cuenta 0 grados o tomando referencia al eje X positivo, entonces hasta llegar a este eje Y positivo son 90 grados. Y luego 90 grados más son 180. Y 80 más, que está donde llega el vector, serían 260 grados. De esa forma se mide en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces nos quedaría 260 grados. El vector N es igual a 3 metros, que es el módulo, coma 260 grados, que es el ángulo. ¿Ya? Esos son los ejercicios que a nosotros nos interviene lo que vimos como conocimiento previo anterior. Vamos a, tal vez, a ver, antes de pasar al segundo tema, tal vez alguna pregunta. ¿Tienen alguna duda? No, no me parece. Vamos entonces. En el punto 2, en cambio, descomposición de un vector en el plano. A los vectores jóvenes también los podemos componer y descomponer. Descomponer y componer en un plano cartesiano. De cualquier coordenada, ya sea coordenada geográfica, coordenada polar o coordenada cartesiana. Entonces, vamos a ver descomposiciones de un plano. Miren, aquí tenemos esta siguiente diapositiva. Y aquí hay un vector. Miren, está graficado en un plano cartesiano. ¿Sí? Es el vector A. Miren, el vector A dibujado con color negro o graficado con color negro. Este vector A tiene un ángulo, miren, aquí está el ángulo, es alfa. ¿Ya? Es alfa el ángulo. Y podemos observar que existen otras flechas más. Miren, en el eje X hay otra flecha y acá en el eje Y hay otra flecha. A esas vectores que estamos observando, en cambio aquí en esta parte, no es nada más que los vectores unitarios o los vectores base, o también llamados componentes. Componentes en X y componentes en Y, que son otros vectores, ¿no es cierto? Entonces un vector siempre está acompañado con esos componentes. A este vector A yo lo puedo descomponer en sus componentes, valga la redundancia, descomponer en sus componentes. Entonces, ¿cuáles son esas fórmulas que me permiten a mí encontrar esto? Son las que estamos observando aquí. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la componente en X es igual al módulo A por coseno de alfa. ¿Sí? Coseno de alfa. Si yo quiero encontrar, miren, aquí hay fórmulas ya. Si yo quiero encontrar, o en el ejercicio a mí me dicen que encuentre el componente en Y, aquí hay otra fórmula. Es A sub Y, o la componente en Y es igual al módulo del vector A por el seno de alfa. ¿Sí? Por el seno de alfa. Entonces, miren, tenemos dos fórmulas. Estas fórmulas ustedes ya pueden poner en un formulario, ¿no es cierto? En física se acostumbra a tener formularios. Algunos estudiantes se acostumbran a tener una libretita, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ponerlo en su libretita ahí y anotando las fórmulas. Entonces, a medida que vamos avanzando, ustedes ya tienen todo su formulario, sus fórmulas separadas y van a ir utilizándolas a lo largo del año lectivo, jóvenes. Entonces, miren, aquí algunos estudiantes también acostumbran a poner en cartulina, sí, en cartulina también, una cartulina como si fuera, ¿cómo les explico? Como si fueran unas cartillas, saben poner ahí también. En este caso, todas las fórmulas. Entonces, ustedes también pueden ayudarse. Miren, ya estamos aquí hablando de fórmulas, ya las vamos a ocupar con los ejercicios que vamos a realizar. Estas fórmulas son de las componentes, componentes en X y componentes en Y. ¿Cómo salen esas componentes? ¿Dónde sale coseno y seno?
Recordarán ustedes de cómo resolver un triángulo rectángulo. Teníamos dos formas, con el teorema de Pitágoras y con las funciones trigonométricas. Aquí estamos aplicando funciones trigonométricas, cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces es lo mismo esta parte de aquí. Ya, entonces tenerlo en cuenta eso. ¿En qué otra forma puedo descomponer un vector? En su módulo, ¿sí? El módulo o la fórmula para encontrar el módulo de un vector es la siguiente. A es igual a raíz cuadrada, ¿sí? A ver, déjame ver si me deja el programa. Raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Miren, aquí está, aquí estamos observándola. Esta es la fórmula para encontrar el módulo de un vector. También muy necesaria. ¿De dónde sale esta fórmula? Del teorema de Pitágoras. Obsérvense. ¿Ya? Y por último, también tenemos, a veces habrá algunos ejercicios, ¿sí? Que nos piden a nosotros encontrar el ángulo, este ángulo alfa, miren, el que está aquí en la imagen, este ángulo alfa de aquí, nos pedirán, entonces, ¿cómo encontramos? Con esta fórmula de aquí. Tangente de alfa es igual a la componente en y sobre la componente en x. Entonces, 4 fórmulas que a mí me permiten encontrar todo o descomponer un vector, si me lo pidieran, o si es que me pidieran encontrar cada uno, por ejemplo, componentes, módulo, dirección, entonces yo puedo utilizar ya estas fórmulas. Descomposición de un vector. Dentro de los vectores también existen los ángulos directores. Ángulos directores, no confundir con el ángulo del vector. Los ángulos directores no son más que aquellos que forman el vector con los ejes positivos, X y Y, tal como estamos viéndolo en esta imagen. Obsérvense por favor en la diapositiva. Aquí tenemos el vector P. Miren, aquí está el vector P dibujado en un plano cartesiano. Este vector P ustedes pueden darse cuenta que tiene dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, que son dos letras griegas, ¿no es cierto? Alfa y beta. Estas, como ustedes ven, el ángulo alfa siempre se toma de referencia el eje X, el eje positivo. Recuerden que dice ejes positivos, aquí no dice negativos, nada, dice ejes positivos. Aquí está el eje positivo de X hacia donde está el vector, es el ángulo alfa. Y en cambio, el eje positivo Y, ¿sí? Se lo toma como referencia y hacia donde está el vector sería el ángulo beta. Varían entre 0 a 180 grados estos vectores, no pueden pasarse. Si ustedes están resolviendo un ejercicio y ven que ángulos directores tienen 190, 250, ya rápidamente pueden darse cuenta que están haciendo algo mal, ¿sí? Haciendo algo mal. Aparte de eso, estos ángulos directores no tienen convección para el giro, o sea, pueden estar en giro antihorario o pueden ser giro horario, cualquiera, pero siempre tomando en referencia los ejes positivos. O sea, siempre nacen de los ejes positivos, tanto de X como de Y. Siempre, de aquí en adelante, alfa es la que forma el vector con el eje positivo de las X. Y en cambio, beta es el ángulo que forma con el vector con el eje positivo de las Y. ¿Ya? Entonces, tener eso muy en cuenta. Entonces, son dos ángulos directores, beta y alfa. Beta y alfa. ¿Cuál es la fórmula para encontrar estos vectores o estos ángulos directores, perdón, estos ángulos directores? Pues son las siguientes. Miren, aquí hay dos fórmulas más. En total ya serían 6. Coseno de alfa es igual a la componente en X de un vector. Miren, componente X de un vector. Y aquí está el módulo del vector. Miren, sobre el módulo del vector. En este caso estamos hablando de este vector, el vector A. Obsérvese. Ya, entonces miren, aquí el coseno de alfa es igual a A sub X, que sería la componente en X sobre el módulo. Y si quiero encontrar beta, sería coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo. Y encontraríamos nosotros los ángulos directores, tanto de A como de alfa como de beta. ¿Sí? Cosenos directores. Fórmulas que nosotros nos van a servir bastante en realizar el trabajo, la tarea de esta semana. Vamos a hacer ejercicios, pero antes de pasar a ejercicios, por favor, ¿tienen alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna duda o inquietud?
Shirley, Génesis, Evelyn, Ángel, Daniel, ya han llegado un montón aquí, Kerly, Emily, no creo que nadie me responda. Tal vez alguna pregunta, jóvenes. No, listen. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Aldaz me dice que todo está bien. El resto nada. Entonces, como dice el dicho, el que calla, otorga. Vamos a hacer ejercicios. Aquí tengo, miren, ejercicios, vamos a hacer esa pizarra. Son 3 ejercicios y me piden lo mismo, que determine los ángulos directores, ¿sí? Pero los vectores son diferentes. Miren, aquí hay un vector E, tenemos un vector Q, tenemos un vector R, está dado en algunas coordenadas. Por ejemplo, el primero, ¿en qué coordenada estará dado este vector? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En qué coordenada estará dado este vector? ¿En cuál? En gráfica, me dice. ¿Qué dice el resto? A ver, Kerly. Kerly me ayudó. ¿Qué dicen? ¿Qué coordenadas? ¿Cuántas coordenadas teníamos? Nosotros vimos anteriormente. A ver, vimos coordenadas polares, coordenadas rectangulares y coordenadas geográficas. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿en qué coordenadas estará dado este vector E? Porque primero, cuando yo voy a resolver los ejercicios, cuando ustedes vayan a resolver los ejercicios, también tienen ustedes que plantearse eso. ¿En qué coordenada está dado? Kevin me dice en gráfica. El resto. A ver, Emily Arias. ¿Qué me dice usted? En coordenadas polares. En coordenadas polares, miren, coordenadas polares ya. A ver, vamos a preguntarle a Shirley Quiroz. Hola, Shirley. Shirley. Sí, en coordenadas polares. No, Polar. ¿Cómo? de gráficas, que no me acuerdo de ese. Gráficas, ya, más gráficas. A ver, vuelta de nuevo, les explico, jóvenes. Solamente existen 3 formas de coordenadas, ¿no es cierto? Existen. No son gráficas, ¿sí? No sé dónde viene esa palabra gráficas. Puede ser que un vector esté representado en gráficos, sí, pero no existe una coordenada gráfica. Sí, existe una geográfica que es diferente. Existe cartesiana y existe polar. ¿Cómo yo distingo de una? Parece que no han hecho el trabajo. No sé cómo ya voy a revisar esto. Ya no reviso sus famosos portafolios. Ya voy a revisarlos. Estamos hablando, jóvenes, aquí, como ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún grado. Si ven, aquí no hay ningún ángulo. Obsérvese bien el vector. Simplemente dice, vector E es igual a menos 4i más 10j centímetros. ¿Sí? Nada más. Ustedes pueden darse cuenta que aquí existe una letra I y una letra J. Cuando estamos hablando de vectores de esa forma, estamos hablando de vectores en forma, o en este caso están expresados en forma cartesiana, ¿sí? Cartesiana, con sus componentes tanto en X como su componente en Y, ¿sí? Por ahí nadie le acertó. Entonces, miren, aquí estamos hablando de coordenadas cartesianas. Vamos a ver este Q. Este ángulo, perdón, este vector Q, en cambio, ¿en qué coordenadas estará dado? A ver, alguien que me ayude. Nadie. No sé si estarán entretenidos en la comida. A ver, Leslie Sailema. Ahí está, Quiroz. A ver, Quiroz, te escucho. En polares, perdón, polares. ¿Por qué? ¿Por qué, Quiroz? Porque tiene el ángulo. Ah, ¿no es cierto? Porque tiene un ángulo. Miren, ¿sí? Tiene un ángulo y tiene el módulo. Entonces estábamos hablando de coordenadas polares. Aquí no había coordenadas polares. Y vamos con el último. ¿En qué coordenadas estaremos hablando? A ver. Nos dice el vector R es igual a 80 kilogramos fuerza. Y miren, aquí hay unas letras S y O. ¿Qué coordenada será? Coordenadas geográficas. Exactamente, Quiroz. Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. Muy bien.
Listo, vamos a encontrar, miren, son 3 vectores diferentes y la misma forma de encontrar ángulos directores en las 3 no son lo mismo. Entonces vamos a tratar de ir encontrando uno por uno. Vamos a encontrar, espero que alcanzar todo, ¿sí? Vamos a encontrar este primero. E es igual a menos 4i más 10j centímetros. Me piden que encuentre y determinar los ángulos directores del siguiente vector. Quito esto de aquí, me voy a la pizarra. Por favor, me indican si están, a ver, aquí. Ahí. Ahí. No sé si por favor me indican si están observando mi pizarra. Sí, dice. Ya, muchas gracias. Sí. Ya, muchas gracias. Como datos tengo lo siguiente. Miren, datos. Voy a poner aquí. Datos. Como datos tengo lo siguiente. A ver, tengo aquí mi diapositiva. Me dan que el vector E es igual a ¿qué? A menos 4i, ¿sí? Menos 4i más 10j, ¿sí? Más 10j. Este i y esta j son vectores unitarios, vectores base. Centímetros. Este vector está dado en centímetros. Listo, miren, ese es el único dato que me dan, nada más. Y me piden que encuentre los ángulos directores. O sea, me piden que encuentre alfa, no lo sé cuánto vale, y también me piden que encuentre beta. Tampoco no lo sé. Tengo que encontrar los ángulos directores. ¿Ya? Pero aparte de eso también tengo otros datos dentro de este vector. Miren, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que este menos 4 no es más que la componente en X. Y este 10 no es más que la componente en Y. ¿Sí? Son dos componentes que tiene siempre un vector en forma cartesiana. Entonces yo puedo sacar estos dos valores aquí. EX es igual a menos 4. Y en cambio EY, ¿sí? O la componente en Y es igual a 10. Positivo, porque aquí está positivo. Miren, puede sacar eso de aquí. Vamos a las fórmulas. ¿Sí? Vamos a las fórmulas. En fórmulas tenemos lo siguiente. Lo voy a anotar con este de aquí. Tengo la fórmula de los ángulos directores, porque obviamente me están pidiendo de eso. El ángulo director alfa, coseno de alfa, es igual, a ver, por aquí lo tenía en mi formulario, a la componente en X, que es EX, sobre el módulo del vector. Esta es una fórmula para encontrar alfa que me están pidiendo, ángulo director. No sé si están viendo, observando bueno, mis marcadores. ¿Si los observan bien? Sí, dice. Ya, muy bien, gracias. Y luego también me piden beta. Recuerden la fórmula. Coseno de beta es igual a la componente en Y sobre el módulo, que es E. Miren, esta es otra fórmula. Que me va a ayudar esta fórmula a encontrar esta, porque esto me están pidiendo beta. Ya, miren, todo establecido. Estas son las fórmulas, aquí están los datos. Vamos a la solución. Pero antes de ir a la solución, yo me doy cuenta de algo. En las fórmulas me están pidiendo, perdón, reviso las fórmulas, las reviso, a ver si tengo todo para solamente coger con los datos y ir reemplazando. Pero me doy cuenta de algo, miren, a ver. Coseno de alfa es lo que voy a encontrar. ¿La componente en X sí la tengo? Sí, sí la tengo. Me dieron como dato. ¿La componente en Y sí la tengo? Sí, sí también la tengo. Nada más. Me falta un dato que está en las dos fórmulas, que es el módulo de un vector. Miren, el módulo de E y el módulo de E. La fórmula del módulo, lo que les decía en la teoría, es igual ¿a qué? A raíz cuadrada ¿de qué? De la componente de X al cuadrado más la componente de Y al cuadrado. Esta fórmula de aquí me permite encontrar módulo de un vector. ¿Sí? A ver, voy a admitir a su compañero, ¿ya? Entonces, miren, tenemos eso. Vamos a la solución. Voy aquí a borrar esta partecita porque la pizarra es muy pequeña. Solución. Aquí, entonces, ¿qué hago?
simplemente primero, antes de encontrar esto, pues me falta este dato, no lo tengo, voy a encontrar el módulo. ¿Sí? El módulo de E es igual a raíz cuadrada de EX al cuadrado. EX al cuadrado es menos 4. Menos 4 al cuadrado más EY al cuadrado. EY al cuadrado es 10. 10 al cuadrado. Ustedes me van a ayudar con su calculadorcita en la casa. Voy a borrar esto de aquí. Les pregunto, menos 4 al cuadrado, ¿cuánto se da menos 4 al cuadrado? Chicos. A ver. 16. ¿Ya? 16. 10 al cuadrado, ¿cuánto será 10 al cuadrado? 100. ¿Ya? Listo. 16 más 100, 116. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 116? Voy a borrar esto de aquí también. ¿Cuánto saldrá la raíz cuadrada de 116? A ver, ¿quién me ayuda por ahí? ¿Cuánto saldrá? ¿Nadie? ¿Nadie me ayuda? Raíz cuadrada de 116, ¿cuánto le salió? 77. ¿Cuánto? 1077. Ya. Si nosotros redondeamos, dejemos a un decimal nomás, ¿ya? Dejemos a un decimal para obviar todos los decimales, me quedaría 10,8. ¿Sí? 10,8. Recuerden que el vector principal E estaba hablando en centímetros, entonces como estamos hablando del módulo, que es el tamaño del vector, obviamente esto va a ser en centímetros. Entonces miren, 10,8 centímetros ha sido el tamaño de ese vector. ¿Cuánto mide esa flecha con esa punta ahí? ¿Cuánto mide? Entonces ese es el tamaño, este es el vector, ¿sí? Perdón, el módulo del vector, el tamaño. Ya tengo el módulo. Ahora sí, como ya tengo EX, EY y el módulo, ahora sí solamente cojo todos esos datos y voy reemplazando aquí. Vamos a comenzar con alfa. A ver, aquí voy a dejarlo, voy a ponerlo acá partecito al valor del módulo que me salió 10,8. Ya lo voy a poner aquí partecito, es como dato nada más 10,8. No me importan los centímetros, ¿sí? Solo me importa el valor. Y voy a conseguir o voy a buscar ahora coseno de alfa. Coseno de alfa, a ver, quito esto. Coseno de alfa es igual a EX. EX era menos 4, ¿sí? Menos 4 sobre el módulo. El módulo es 10,8. Si ustedes cogen su calculadora y sacan esa fracción, ¿sí? Esa fracción de ahí, les va a salir que el coseno de alfa es igual a menos 0,37. ¿Sí? Luego, si yo despejo ese coseno, pasa al otro miembro con coseno inverso, coseno a la menos 1 de menos 0,37. ¿Sí? Si saco esto, me va a salir el ángulo. El ángulo de alfa, ¿sí? El ángulo de alfa de todo esto, me sale que es 111,7 grados. ¿Sí? Este es alfa. 111,7 grados. La primera respuesta, lo que me pedían, ángulos directores, aquí está el primer ángulo director. Vamos con la segunda. La segunda es coseno de beta. Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esta parte de aquí para poner al ladito. Entonces, coseno de beta, ¿sí? Es igual, ¿sí? Coseno de beta es igual. En cambio, ¿a qué es igual? A la componente en Y. La componente en Y era 10 sobre el módulo. El módulo me salía que era el valor de 10,8. Si ustedes sacan esto, 10 dividido para 10,8, les va a salir que coseno de beta es igual a 0,93. ¿Sí? 0,93. Si despejamos ese coseno, me quedaría que beta es igual a coseno inverso de 0,93. ¿Sí? Sacar eso en su calculadora. Recuerden que su calculadora científica tiene coseno a la inversa. Le ponen por 0,93
y les va a salir el ángulo que es igual a 22.2 grados, que sería el otro ángulo director. ¿Ya? Dos ángulos directores, alfa y beta. Alfa y beta, que me pedían. Si nos damos cuenta, ninguno de los dos sobrepasa 180 grados. Entonces yo puedo darme cuenta que sí estoy trabajando bien. Si lo grafico al vector, me voy a dar cuenta que sí corresponde a cada uno de ellos. Sí, corresponde a cada uno de ellos. ¿Preguntas de este primer ejercicio, jóvenes? ¿No? ¿Ninguno? No hay ninguno. Vamos al segundo. En el segundo ejercicio, ustedes, en cambio, nos piden que... A ver, déjenme poner la diapositiva rápido. En el segundo, en cambio, creo que voy a avanzar el segundo nomás. El segundo, en cambio, ¿qué nos pide? Nos pide que encontremos los ángulos directores, pero de este vector. Y este vector está dado en coordenadas polares. Ya vimos como su compañera nos dijo, ¿no es cierto? En coordenadas polares. Vamos a hacerlo. Es el vector Q. Sí, es el vector Q. Voy a quitar esto otra vez. ¿Sí? Voy a quitar esto para poder hacer rápidamente una pizarra. ¿Ya? Voy a borrar esta partecita. ¿Ya? Vamos a ver que, aunque son vectores, pero no se pueden tratar de lo mismo. ¿Sí? Todo cambia. Primero los datos. ¿Sí? Primero los datos. Como dato me dan, ¿sí?, el vector. Dato es igual, datos. El vector Q. Miren, el vector Q con una flechita arriba. No olvidarse nunca esa flechita. Q es igual a 40 newtons, N es newtons. No dice norte, no es norte, no se vayan a confundir. Estamos hablando del módulo. Y, 220 grados. Ahí estamos hablando de los grados. Y me piden a mí que encuentre dos ángulos directores. Los ángulos directores es alfa, otra vez, no lo sé cuánto vale. Y también beta, tampoco lo sé cuánto vale. Tengo que encontrar con fórmulas, como hemos visto, ordenadamente, ¿no es cierto? De los datos de este vector, sí tengo algunas cosas. Por ejemplo, el 40 o los 40 newtons no es más que el módulo del vector Q. 40 newtons. Es el módulo del vector. Y también tengo un ángulo. 220 grados. Ese ángulo es teta. ¿Sí? Es el ángulo que forma del eje X hacia donde está el vector. ¿Sí? El eje X con el que está el vector. Entonces son 220 grados ese ángulo. ¿Ya? Es teta. De eso puedo sacar de los datos, nada más. Vamos a las fórmulas. ¿Sí? Fórmulas. En las fórmulas tengo dos fórmulas, ¿no es cierto? Me dieron dos fórmulas en mi formulario. Tengo dos fórmulas para encontrar el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos a ver cuáles son. Coseno de alfa es igual a ¿qué? A la componente en X, que sería Q de X, sobre el módulo de Q. Primero. ¿Sí? Primero. Y también tengo, en cambio tengo la fórmula del ángulo del vector beta, que sería la componente en Y, Q sub Y, sobre el módulo Q. Ya miren, ahí está. Dos fórmulas. Listo. Con eso yo puedo trabajar. Vamos a ver. Voy a analizar las fórmulas. Analizo la primera. En la primera me dice lo siguiente, miren, coseno de alfa es igual a QX, componente en X. Pregunto, de este vector o de los datos que ¿tengo componente en X? ¿Qué dice? ¿Tengo componente en X o no? No me dice que, ¿ya? No lo tengo. Como ustedes ven, no hay. Entonces, hay fórmulas para encontrar el componente, recordarán ustedes. Y tampoco en la segunda fórmula, tampoco tenemos componente en Y. Sí, no tenemos. No nos dan, lastimosamente. Entonces, pero sí tengo dos fórmulas más, que son las componentes, las que vimos en la teoría.
Q de X yo puedo encontrar de la siguiente forma. La componente en X es igual al ángulo, perdón, al módulo del vector Q por coseno de teta. Y la componente en Y es igual al módulo Q, ¿sí? al tamaño de Q por seno de teta. Funciones trigonométricas, lo que nos dieron anteriormente, ¿no es cierto? Funciones trigonométricas. Listo, aquí yo puedo encontrar, ¿ya? Entonces, este módulo sí tengo, ¿sí? El ángulo que me piden aquí, teta, también lo tengo, que es 220. Entonces, primero comienzo encontrando estas componentes para poder después encontrar ángulos directores. O sea, primer paso, encontrar esto. ¿Sí? Encontrar ¿qué? Componentes tanto de X como de Y. Y luego el segundo paso sería encontrar ángulos directores. Vamos a hacerlo. Voy a quitar esta parte de aquí. ¿Sí? Voy a quitar esta parte de aquí. Y voy a encontrar rápidamente los componentes. Voy a poner aquí solución. Solución. Listo, solución. A ver, acá está. Q de X es igual al ángulo, perdón, al módulo Q. Como ustedes veían anteriormente, el módulo de Q es 40. 40 newtons. Voy a obviar las unidades de medida. Por coseno de teta. Teta, como ustedes vieron, es 220. 220 grados. Si nosotros cogemos nuestra calculadora y ponemos 40 por coseno de 220 en su calculadora científica, les va a salir que la componente en X es igual a lo siguiente, a menos 30,6. ¿Sí? Esa es la componente en X. Vamos con la componente en Y. Q de Y es igual, otra vez, al módulo, que es 40, pero ahora sí la función trigonométrica es seno. ¿De qué? Del mismo ángulo, que es 220 grados. Asimismo, si yo multiplico 40 por seno de 220, me sale que QY es igual a ¿cuánto? A menos 25,7. Ustedes pueden obtenerlo en su casita, ¿ya? Yo estoy aquí acelerando un poco por el tiempo. Listo, miren, aquí tenemos menos 25,7. Tengo estos dos. Segundo paso, encontrar en cambio los ángulos directores. Voy a ponerlos acá así. ¿Ya? Segundo paso. Entonces, tengo el primer ángulo que es coseno de, a ver, tengo la fórmula coseno de alfa, que es igual a ¿qué? A Q de X, que me sale menos 30,6. Reemplazo, menos 30,6. ¿Sobre qué? Sobre el módulo era 40. ¿Sí? Si nosotros sacamos primero esta fracción y luego sacamos el coseno inverso de esto, me sale que alfa, o el ángulo director, es 140 grados. Primer ángulo director, alfa. Coseno de beta es la otra fórmula. En cambio aquí me dice que es la componente en Y, o sea, menos 25,7, ¿sí? Menos 25,7 sobre el módulo que es 40. Si yo saco así mismo en la calculadora primero la fracción y luego el coseno inverso, me sale que beta es igual a 130 grados. ¿Ya? Son las respuestas que me pide el ejercicio. Ángulos directores. Miren, nos piden lo mismo, pero son diferentes pasos para encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos vectores tanto en forma cartesiana como en forma polar y en forma geográfica. ¿Sí? Entonces tenemos aquí las resoluciones. ¿Preguntas, jóvenes, de este último ejercicio? ¿No? ¿Ninguna? ¿Listo? Vamos a las tareas, entonces ahora sí. Por aquí llega Melanie. Ya a ver, aquí. Listo. Por favor, me informa si están observando este nuevo archivo, por favor. Sí. ¿Ya? Van a realizar lo siguiente. Como primer punto, van a realizar o investigar ustedes, ya sea en internet, en un libro, ¿sí?
las clases de vectores que existen. Hay diferentes clases de vectores. Y van a realizar ejemplos con cada uno de ellos. Pero esos ejemplos deben intervenir fenómenos físicos. No van a poner cualquier ejemplo, ejemplos de matemáticas, no, sino tiene que, con lo que tiene que ver con la materia, que es física superior. Entonces van a investigar como primero. Segundo, van a determinar los ángulos directores de los siguientes vectores, de todos los vectores que estamos observando aquí. ¿Sí? Entonces aquí les he puesto para que ustedes puedan ir practicando con esto de los vectores jóvenes. Esto es la tarea de esta semana. Sí, la tarea de esta semana son 2 puntos nada más. Eso, jóvenes. Tal vez alguna inquietud. Voy a descargar la lista de asistencia hasta que se animen. Ya, listo. No creo que hay ninguna inquietud. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase o si no, en clases presenciales ya. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Ulises.